en Nehemías 1:4 hasta el versículo 9. Dice Nehemías: cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. A ver qué hizo Nehemías. Se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Hemos hablado de 4 clases de oración, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? La que siempre hacemos, ¿verdad? Primero la oración, pero luego la oración de petición y luego la oración de común acuerdo y la oración de atar y desatar. Yo le decía a los hermanos en el discipulado que, por ejemplo, este púlpito tiene clavos y usted también tiene sus clavos. Y dentro del edificio hay estructuras. Bueno, si usted va a la ferretería va a hallar que hay clavos de todo tamaño y de diferentes metales. Cada clavo tiene una función, tiene un propósito, pero todos se llaman clavos. Usted puede tener un clavo de una manera y otro de otra manera, ¿verdad? Pero sigue siendo clavo. Entonces la oración de igual manera. Es importante entender las diferentes clases de oración que podemos nosotros hacer. Quiero enfocarme en que dice él: oré delante del Dios de los cielos. Y aquí está su oración. Y dije: oh Jehová, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos actuado muy inicuamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, las leyes y los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate, por favor, ¿qué dice? Acuérdate, por favor, de la palabra. ¿Cómo dice? Acuérdate, por favor, de la palabra. De la palabra. Ahí quiero enfocarme en la importancia de usar la palabra cuando oramos. Entonces dice: acuérdate de qué. De la palabra que mandaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os esparciré entre los pueblos, pero si os volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestros desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí los reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Acuérdate de qué dijo él. De la palabra. Bien, entonces usted ha oído que el Señor le dijo una vez a los discípulos cuando no pudieron echar fuera a un demonio. Ellos preguntaron: Señor, ¿y qué pasó? Y Él les dijo: ese género no sale sino con oración y ayuno. O sea, en ese caso había que echar mano de la oración y el ayuno. Entonces ahora yo le voy a hablar de la oración y la palabra. La cita más larga que leímos fue la de ahora y la que le voy a dar al final.
me imagino que ya estamos listos. Lo que le dije aquí está, y ya se lo acabo de decir, ¿verdad? Hemos estado hablando de la oración en nuestros grupos de hogar o discipulados. Ahora dice aquí, Dios ha puesto a nuestro alcance todos los recursos necesarios para nuestro éxito y satisfacción espiritual. ¿Qué ha puesto Dios a nuestro alcance? Todos los recursos necesarios para nuestro éxito y satisfacción espiritual. También le decía a los hermanos en el discipulado que no en base a encuestas, sino en base a mi experiencia. Yo puedo decir, y tal vez estoy exagerando, que solamente un 20% de los cristianos disfrutan los beneficios que ofrece el Evangelio. Pregúntele a la que está ahí cerca de usted, ¿en qué porcentaje estás? ¿En el 80 o en el 20? ¿Qué le dijo? Me imagino que en el 20 porque Lady no vino hoy. Dígale usted, los del 80 no vinieron hoy. Pero lo que sí hay datos estadísticos es que las iglesias cristianas en Estados Unidos, en Latinoamérica no sé, porque aquí hacen encuesta de todo. Pero las iglesias cristianas en general se sostienen financieramente por el 20% de los congregantes. Esos edificios inmensos, maravillosos que hacen aquí en Estados Unidos están hechos con el 20% de los miembros de cada congregación, según las encuestas. ¿Qué no harían o qué no haríamos si fueran los números al contrario? John Maxwell aconseja a los empresarios, aconseja a los líderes que le dediquen más tiempo al 20% de sus empleados, al 20% de su gente, porque son los más productivos. Estoy enfatizando en esto porque acabo de hacer una declaración que Dios ha puesto a nuestro alcance. ¿Qué es a nuestro alcance? Este té me lo pusieron al alcance. ¿Qué tan difícil es que yo me lo tome? Solo que esté muy caliente, y ahorita voy a decir aleluya. ¿Me lo pusieron? Al alcance. Entonces Dios, estoy diciendo yo, que oí la voz del Señor, que Él ha puesto a nuestro alcance todos los recursos necesarios para nuestro éxito y satisfacción espiritual. Ahí pudiera añadirle más palabras, pero pienso que satisfacción abarca todo. Ayer le decía a una cajera en cierto lugar, ¿Are you having fun yet? ¿Qué tanto te estás divirtiendo? Ya te estás divirtiendo. Y me dice, ¿acaso el trabajo es una diversión? Y le dije, si haces lo que te gusta, sí. Si haces lo que... Mire, yo puedo pasar toda la noche sin parar estudiando la Biblia, ese es mi trabajo. Y predicando también toda la noche sin parar, ese es mi trabajo. Y lo disfruto. Y entonces la vida cristiana debemos de sentirnos satisfechos. Y Dios nos ha dado todos los recursos para que alcancemos esa satisfacción. No obstante, es menester, es necesario conocer esos recursos y saber usarlos.
Dice Oseas 4:6, un texto muy conocido: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Hay dos tipos de ignorancia: la ignorancia y la ignorancia supina. La ignorancia es lo que uno no sabe porque nunca tuvo la oportunidad. Nunca he tenido la oportunidad de aprender ruso. Ignoro el ruso. Pero la ignorancia supina es ignorar lo que se supone que uno debe de saber. Bueno, vamos a entrar más o menos en materia. Estuve leyendo Éxodo y está bien bonito, los primeros capítulos, cuando Dios se le aparece a Moisés. Te conoce la historia, si no la puede leer ahí en Éxodo capítulo 3, que Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y en cierta ocasión dice que llevó sus ovejas más allá del desierto. Y de repente él vio una zarza que ardía. Estoy esperando que usted me ayude a predicar, pues. De repente él vio una zarza que ardía y no se consumía. Entonces dice que él dijo: voy a ver por qué no se consume. Y entonces el ángel del Señor le habla y le dice: no te acerques, quítate el calzado de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Y luego empieza el Señor a decirle a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado su clamor y he descendido para liberarlos. Y le empieza a hablar a Moisés, y entonces Moisés dice: pero ¿quién soy yo? Y después Moisés le dice: pero ¿y si no me creen? Y después le dice: bueno, si me preguntan cuál es tu nombre. Y la tercera pregunta es: ¿y si los ancianos no me creen? Entonces, después de haber escuchado no se puede. That is impossible. Algún día en alguna iglesia que visite le voy a contar una experiencia que tuve el domingo pasado. Me tuve que decir a mí mismo: cállate. Porque yo queriendo engendrar fe. Y la persona me decía: es que no se puede. Es que no se puede. Es que no se puede. Hermana, hermano, le vamos a otorgar el privilegio de que usted ministre, de que usted ofrezca nuestros diezmos y ofrendas al Señor tal día. No puedo. Hermana, hermano, le vamos a otorgar el privilegio de que abra el culto en oración. Y el pueblo de Dios es un pueblo como Moisés. Es que no puedo. Ahora, estoy encerrando el no puedo en que no tengo tiempo, es decir, no puedo porque no tengo tiempo. Es que no me fluye, está diciendo no puedo. ¿Verdad? Hermano, el próximo viernes le toca predicar. Ay, me hubiera dicho con un año de anticipación. Hermano, mire, hemos visto que usted tiene el carisma, tiene la gracia para trabajar en el área de niños. Ay, no, usted. Ahí sí no, mire, de administrador sí, pero de maestro de niños no. Y no se puede, no se puede, no se puede. Aprenda inglés. Ay, no se puede. Aprenda chino, pues, menos. ¿Qué fue lo que acabo de decir en base a los recursos? Que Dios los puso así, cerquita, al alcance.
Yo no sé si usted se quiere morir insatisfecho con su vida espiritual. Yo quiero morirme satisfecho. Yo quiero que Dios me conceda el privilegio que le concedió a Pablo. Que Pablo, estando aquí en tierra, dijo: he peleado la buena batalla. He acabado, he terminado la carrera. Ahora solo me queda esperar la corona. Pablo dijo: estoy en aprieto, dijo, ya me dieron la visa. Ya me compraron el boleto. Pero cuando los miro a ustedes, pienso que me voy a quedar un tiempo más. Pero yo no sé, yo no sé cómo quiere llegar usted a su último respirar. Y cuando despierte al otro lado, ¿a dónde lo van a ir a poner? ¿Se quiere ir al paraíso? Paraíso es para los que no terminaron. Entonces, después de que el Señor escuchó I can't do it, el no se puede, y no se puede por muchas razones, ¿verdad? Entonces el Señor le pregunta a Moisés: ¿qué es lo que tienes? ¿Dónde? Ni siquiera al alcance. ¿Dónde lo tenía? En la mano. Cuando llega Eliseo a la casa de la viuda, que el marido solo deudas le había dejado, ella estaba afligida. ¿Y qué le pregunta Eliseo? ¿Qué tienes? En casa. ¿Dónde estaban los recursos? En la casa. ¿Dónde estaba el recurso de Moisés? En la mano. Entonces, Dios no te va a pedir nada que Él no te haya ya dado. Aleluya, gloria a Dios. I love you. Voy a decirlo otra vez porque parece que llegué a una reunión de testigos de Jehová. Dios no te va a pedir nada que Él no te haya dado ya. Dios no te va, bueno, a los de allá de las redes, que el Señor los libere de las redes. Dios no te va a pedir, no te va a exigir nada que Él no te haya dado ya. Cuando le cobraron el impuesto al Señor, ¿dónde estaban los recursos? En la boca del pez. Lo único que tienes que hacer es ir a evangelizar. Y Dios te da para pagar las taxas, dicen por ahí algunos. ¿Verdad que así dicen? Y ahora que me venga el dinero de las taxas, yo le pago a usted. Primero Dios, dígale usted. Bueno, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara. Un garrote. Un cayado. Y era todo lo que Dios necesitaba. Era todo lo que Dios necesitaba. Aleluya. El apóstol Pablo dijo, 2 de Corintios 10:4, las armas con que luchamos no son del mundo. Usted y yo no vivimos como vive el mundo. Usted y yo no vestimos como viste el mundo. Usted y yo no hablamos como habla el mundo. Somos tan especiales. Somos, ¿cómo le digo esto? Estoy pensando que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir. Pero usted y yo sí. Dios mío, Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir. Así es.
pero usted y yo sí podemos recibirlo. Dios mismo quiere morar dentro de nosotros, pero eso no es para el mundo. Somos linaje escogido. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos la niña de sus ojos. Ay, Dios mío, yo voy a seguir predicando usted. De todas maneras, ese es mi gozo. Las armas que yo le encontré a Moisés en esos pasajes, seguramente hay más. La vara, la oración, pero quiero leer ahí Éxodo 8 al 13. No sé si ya lo tienen o lo busco. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rogar al Señor para que quite las ranas. Ponga atención, rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y Moisés dijo a Faraón: dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que queden solamente en el río. Y él respondió: mañana. Entonces Moisés dijo: sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Y las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solo quedarán en el Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia del Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas. ahí. Dios, diga conmigo, Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios obedeció Obedecer no es simple, no es que se sometió. Si usted riega sus plantas, ellas van a obedecer y le van a dar. Ahorita ya viene el tiempo de podar sus rosas. Tiene que investigar porque están en el lado norte, es una manera, un tiempo, y si están en el lado donde les pega el sol todo el día, es otra manera de podarlas. Entonces usted va y hace su trabajo y las rosas van a obedecer. Entonces dice que Jehová obedeció a la palabra de Moisés. Moisés sabía que él tenía ese recurso A la mano, ya, en la mano. a su alcance. Mire, yo le digo que iba a dar un repaso, pero imagínese cómo dar un repaso si me estoy disfrutando estos remas. Ahora, Éxodo 9, 8 al 10. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de hollín de un horno, y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón, y se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y producirá furúnculos que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón, y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo furúnculos que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Si usted tiene chimenea, más o menos sabe de qué estamos hablando. O si viene de Latinoamérica y cocinaban con leña. Allá en Latinoamérica se cocinaba el pan en horno también, pero lo que usted y yo más conocemos es que en la lámina se iba pegando el humo y se hacían como granitos. Y esas son las armas que Dios usa. ¿Qué bombas nucleares? ¿Qué coronavirus? No. Entonces le dijo: mira, ahí hay un horno. ¿Dónde estaba
el arma, la herramienta que Moisés tenía que usar? A la mano. Llegan a Mara y el agua está amarga. Y le dice el Señor a Moisés: "Shh, ahí hay un madero, ahí hay un árbol. ¿Sigo predicando o ya le atinó?" Hermano Susel, ¿sigo predicando o usted ya le atinó? Ya se puede ir a su casa a buscar los recursos que Dios le ha dado. Es que mire, yo he sido cristiano por un montón de años. Ya casi 40. Y al principio no le atinaba mucho como algunos de ustedes. Pero siga viniendo, siga perseverando hasta que agarre la onda. Y cuando le atine, va a decir: esto sí está bueno. Esto sí tiene sentido. Vale la pena ser cristiano. No, que se me hace que yo voy a ser cristiano toda la vida. Pero cuando uno no le atina, de cualquier cosa se enamora. Bueno, hablamos en los discipulados de 4 de estos recursos, pero yo le agregué uno y hay más, por supuesto. Lo que pasa en el discipulado por el tiempo. Los recursos para la oración: oramos en el nombre de Jesús. Tenemos acceso, tenemos entrado por la sangre de Jesús. Usamos la palabra de Dios, tenemos que acercarnos con fe y dice Romanos 8, 26 y 27 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. De eso se trata, que usted le dan el tema y usted lo estudia y lo puede ampliar. Oración y palabra, dice Hebreos 11:6. En realidad, sin fe, it is impossible. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Qué es lo que se requiere para acercarnos a Dios en oración? Fe. Y sin fe, it is impossible. Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, hoy usted está creciendo en fe, porque está escuchando el mensaje de la palabra. Pero aquel que no le presta atención, no creo que se estanque si pierde fe. Bueno, aquí vamos a ver 11 versículos. No, ni 11, porque Esdras 7:10 3 veces. Josué 1:8. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8 y un pasaje un poquito de unos cuantos versículos. Esto es solamente para mostrarle algo. ¿Qué dice Hechos 16:14? Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué estaba haciendo Lidia? Estaba escuchando. Entonces usted y yo tenemos que escuchar la palabra. Fíjese que la mayoría de quejas, platico con otros pastores, la mayoría de quejas que le llegan a los pastores no es por lo que el pastor dice, hace, sino que la mayoría de quejas, la mayoría de desánimo le llega a la gente porque la gente dice.
es que la gente habla. Si tienen boca y lengua van a hablar. ¿Aló? Sí. Mire, ese es un mal del ser humano. Y que si nosotros no tenemos cuidado, caemos en la misma trampa, en la misma cuneta. Pero lo que quiero decirle es que la gente se pone a escuchar chismes, chambres. Se pone a escuchar calumnias. Y obviamente eso le genera una fe negativa, porque lo desanima. Entonces, ahora lo que a mí me sorprende es que yo le comentaba a un hermano de una vez que platiqué con un joven. Y yo hablándole y le ponen a uno excusas. Cuando las personas se han alejado de la iglesia, mire que esto, mire que lo otro. Bueno, como yo hablo con la palabra, lo fui arrinconando y ya cuando estaba contra las cuerdas, me dijo, mira, bottom line, me dijo, la neta, a mí me gusta el pecado. Entonces me retrocedí y me levantó la mano el árbitro. Gané. ¿Sí entendió? Cuando la gente venga que mire que esto, usted arrincónelo con la palabra. Con la palabra. Ni siquiera con lo que usted piensa, ni siquiera con lo que usted dice. No, con la palabra. Y cuando usted los empieza a agarrar a espadazos con la palabra, se van a sincerar. Y le van a decir, mire, la verdad, a mí el pastor no me hizo nada, a mí la esposa del pastor no me hizo nada, a mí usted no me hizo nada, a mí el discipulador no, el anciano, nadie, el diácono, nadie me hizo nada. Es que yo no disfruté mi juventud y ahora quiero disfrutarla. Es que yo no sé lo que es una quinceañera. Y ahora que tengo 34 años, quiero vivir como quinceañera. Entonces usted va a decir, va pues, entonces, ya tranquila, pues. Entonces sí, de ese gusto. ¿Verdad? Quita el freno de mano, desconecte, váyase en bajada. Pero usted ya sabe, la persona ya fue sincera. Estoy enfatizando esto porque muchas veces lo que menos escuchamos es la palabra. Cuando le lleguen con cuentos, cuando le lleguen con chismes, cualquier cosa que no le genere una fe en Dios, mándelos a volar. O usted mismo mándese a volar. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras. Ya le atinó, ¿verdad? Entonces, hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Lástima que sí lo hay de traer. Ahí lo puse porque encontré un mi memory de un pensamiento que publiqué hace varios años. Y en base a un texto, parece que aquí mismo. Entonces yo ponía, la lectura es saber. Cuando uno lee, aprende. Entonces, el saber te empodera. Y el empoderamiento te autoriza. Si yo sé, yo le digo a mi esposa, yo me esfuerzo por predicar temas que yo pueda defender. Yo estudio y aquello que no está muy claro, por ejemplo, yo puedo defender a capa y espada la doctrina del velo. No sé usted. Yo puedo defender lo que conocemos nosotros, se le dice tradicionalmente como coberturas ministeriales. Yo puedo defender lo que es la sujeción. Pero hay temas, como por ejemplo, que mejor no lo toco, que en Hebreos dice, ¿y qué hacen los que se bautizan? O en Corintios está, ¿verdad? Pero dice, ¿y qué hacen los que se bautizan? Por los muertos. Entonces ese tema para mí no está muy claro.
lo entiendo y sé que si viene un rema de Dios, puedo obedecerlo. Pero no puedo explicárselo con detalles. Pero cuando uno lee, aprende. El aprendizaje empodera. Y el empoderamiento me autoriza. Sí, tiene sentido o no. Usted no se deja poner una vacuna de cualquiera, ¿verdad? Porque esa persona que le pone la vacuna aprendió, se empoderó y la autorizaron. Para muchas cosas podemos aplicar. Bueno, Esdras 7:10. Ya que Esdras Ahí hay 3 cosas. había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, es importante que nosotros dediquemos tiempo para estudiar la palabra del Señor. A ver, hoy aquí entre esposo y esposa, o hijos o hijas, vamos a estudiar el Evangelio de Juan. A ver, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio estaba con Dios. Todo lo que está en el mundo por Él fue hecho. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es este juego de palabras? En el principio era el Verbo. Bueno, ese verbo me suena como a idioma español, pero no se está refiriendo al verbo acción de una oración. Se está refiriendo que en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y todo lo que fue hecho por la palabra. Y entonces ya no estoy leyendo solamente. Ahora estoy estudiando. En los discipulados vamos a estudiar la palabra. Pero también Esdras dice que La practicaba. entonces es importante practicar, aplicar la palabra. Pero es bien importante enseñar la palabra a otros. Lo que yo he estudiado, lo que yo he practicado, ahora se lo puedo enseñar a otros. Juan 5:39. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. No, esa es la versión que yo buscaba. Pero es un sinónimo. El escudriñar la palabra. Ya eso es diferente. Mire, yo conocí una hermana que mandaba a sus hijos a El Salvador cada vacaciones. Deberían ustedes hacer eso. Conozco un señor que solo se terminaban las vacaciones y a México su hija. No solamente aprenden por lo menos un mejor español, sino que saben cómo se vive en Latinoamérica. ¿Qué le quiero decir? Que usted sabe lo que es esculcar el frijol. Y explíquele a sus hijos lo que es buscarle el gorgojo. Lo ponían a usted de cipota, iba. Y ahí le van quedando los animalitos, las piedras y todo. ¿O no? Eso es escudriñar. Es agarrar la palabra y desmenuzarla. Josué 1:8. Este libro de la ley No se apartará de tu boca, no se apartará de tu boca. sino que meditarás. Entonces en él. es importante recitar la palabra. A ver todos, recitemos la palabra. Jehová es mi pastor.
Ni nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. recitar la palabra, recitar la palabra, recitar la palabra, recitar la palabra. Tal vez nos pase como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, está escrito en los Salmos. Pero sabía que estaba escrito. Entonces, recitar la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Yo he dicho en mi corazón, tu palabra guardaré. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Recitar la palabra, recitar la palabra. Y al estar oyendo usted la palabra, está generando fe. Entonces, este libro de la ley no se apartará de tu boca, de tu boca, de tu boca, de tu boca. Habla la palabra, recita la palabra, repite la palabra. Sino que en él meditar en la palabra. Yo no sé si a usted le ha pasado. Recomiendan algunos pastores que usted se duerma y tenga a la par de su cama una libretita y obviamente un foquito, ¿verdad? No sé cómo le hace ahora. Yo trato de dejar el teléfono lejos, muy lejos. Vaya que ahora tengo este viejito que hace la función de reloj y me sirve para otras cosas. Pero yo todavía escribo en papel. Y a veces usted está meditando y de repente le viene un rema de parte de Dios por meditar en la palabra. Meditar es pensar, especialmente cuando uno hace un trabajo rutinario. Corre el riesgo de estar meditando, de estar pensando en cosas que no convienen. Entonces tenemos que ejercitarnos en meditar en la palabra. Este mensaje salió de la meditación de los temas de discipulado. Mateo 4:4, solo un ejemplo. Usted puede leer hasta el versículo 10 o más, cuando el Señor está en el desierto y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se vuelvan en pan. Y el Señor le respondió, abra su Biblia, por favor. Por favor. El Señor le respondió, escrito está. El Señor le respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema, de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces es importante conocer la palabra. Yo miro videos de Guatemala y me da tristeza porque no conozco. Yo ya le he dicho, voy a California como Juan por su casa. Es más, yo en los Estados Unidos sé que no me pierdo. Con que ya ni me tienen que decir dónde está el norte y el sur. En Puerto Rico nunca distingo dónde está el norte y el sur, pero como ya tanto que he ido, ya conozco. Hasta me adapto al estilo de manejar de allá. Pero cuando uno no conoce, se siente nervioso, siente hasta miedo, puede ir a parar a una zona peligrosa.
Entonces uno dice, no, mire, mejor lléveme usted porque yo no conozco. Pero usted y yo sí podemos conocer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 y segunda de Timoteo 3:15. 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos 12:1? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis Vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Por qué dice cuerpos? No, ya usted con usted lo platicaba, hermanita. Así no se vale. ¿Por qué dice cuerpos? ¿Por qué dice cuerpos? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermano, oye, por favor, ayúdeme. ¿Por qué dice cuerpos? Dice cuerpos porque le está escribiendo una carta a los romanos. Entonces le está diciendo a la congregación de los romanos, hermanos, les ruego que presenten sus cuerpos. ¿Está diciendo que yo tengo 3 cuerpos? No, le está hablando a la congregación. Como que yo diga, hermanos, pues, sí tenemos 2 manos, ¿verdad? Levante sus manos, pues obviamente todos tenemos 2 manos. Si yo digo, levanten sus cabezas, estoy hablando a nivel general. Cabeza, aquí habemos varias cabezas. Le estoy diciendo esto porque la palabra hay que saber usarla. Decían los vendedores allá en el Rancho Grande que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Entonces, a mí, si usted quiere, puede venir y criticar el mensaje que predico, la enseñanza que le doy. Estoy hablando de criticar, es que usted venga y con argumentos platiquemos. O sea, una crítica es que vamos a dialogar sobre el mensaje. Como por ejemplo cuando alguien se va a graduar de doctor. No cualquiera se gradúa de doctor. El que se gradúa de doctor tiene que hacer un trabajo de investigación y presentar ese trabajo de investigación a un jurado. Y no le aceptan Wikipedia. Y no le aceptan escritos de dominio público. Sino que, ¿cómo se dice esa palabra? Pero tienen que ser documentos certificados, porque se supone que el doctor está aportando conocimiento a su rama, a la carrera que él está estudiando. Ese es en inglés. En español es la tesis, ¿verdad? Pero el trabajo de investigación tiene un nombre. O sea que no es, por ejemplo, yo tuve una maestra de sociología que no nos aceptaba definiciones del diccionario. Teníamos que ir a una enciclopedia. Por lo tanto, teníamos que ir a la biblioteca a estudiar la definición de una enciclopedia. Por ejemplo, la definición sencilla de una oración en español es: la oración es un pensamiento completo que tiene sujeto y predicado, algo así, expresa un pensamiento completo. Pero ya la definición de universidad, la oración es un pensamiento, es una pregunta, es una admiración, o sea, todo lo que involucra la oración.
Entonces, si usted desconoce la palabra, usted no sabe usar la palabra, cualquiera le va a dar gato por liebre. Le van a dar salmón del Atlántico y usted va a pensar que es salmón de mar. Y cuando dice Atlantic, ese quiere decir que es salmón de vivero. Si dice Pacific, ese es wild, ese sí es del mero mar. Ese sí nadó contra la corriente. Pero si dice Atlantic, ya sabe usted, es de vivero. Solamente lo camuflajean. Dice, yo quiero de mejor del océano Atlántico. No, está diciendo que, porque el salmón hasta por Japón va a parar allá en el Pacífico. Entonces yo he escuchado a un siervo del Señor, a quien amo y respeto, que en ese texto de Romanos 12:1, él dice que ahí Pablo está hablando del cuerpo del alma y del cuerpo del espíritu. Y cada vez que yo lo escucho digo, no es así. Pero el que no sabe usar la palabra, se queda con ese concepto. Y luego está repitiendo como lorito conceptos equivocados. Es importante entonces saber usar, saber manejar la palabra. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo desde la niñez. ¿Qué enseñanza saco de ahí? Empiece ahora. Usted ya tal vez ya no está niño como estaba Timoteo, pero no es muy tarde. Entonces empiece ahora. Y esto me llamó muchísimo la atención. Esto está beautiful. Segundo de Reyes 22, 11 al 19. Esto es pero preciosísimo. Esto se refiere al rey Josías, cuando descubren el libro de la ley que había estado abandonado. Dice, sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id, consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. O sea, el libro lo tenían olvidado, pero eso no los eximía de culpa. ¿Aló? Usted tiene su libro. ¿Dónde lo tiene? No sé. Eso no lo exime de culpa. Dios no lo va a juzgar a usted ni a mí por lo que usted sabe de la Biblia, sino por lo que está escrito en la Biblia. Ella les dijo, así dice el Señor, versículo 15, Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí, así dice el Señor, he aquí, voy a traer mal sobre este lugar y sobre los habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que os envió a consultar al Señor, así le diréis. En cuanto a las palabras que has oído. Esto, hermano, es beautiful. Yo como quisiera que usted lo sintiera. Porque se enterneció tu corazón. A ver, diga conmigo, porque se enterneció tu corazón. Y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes,
que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Permitamos que la palabra nos conmueva. Mire, yo a veces estoy estresado. Estoy esperando que usted diga, yo también. Mire, a veces estoy triste. A veces estoy enojado. Como agua para chocolate. Ah, usted no, ¿verdad? Usted siempre está contento. A veces estoy desilusionado. Y empiezo a refugiarme en la palabra. Y a refugiarme en la palabra. Y cuando siento como que me trasladé a otra dimensión. Y se me olvidaron los problemas. Se me olvidó que en la cuenta de banco, mire, tengo cheques pero no tengo dinero. Yo pensé que usted iba a decir lo mismo, digo yo. Yo tengo un montón de cheques. O como dijo un hermano, todavía queda mes, dijo, yo ya no tengo dinero. No sé si le pasa a usted, ahorita queda bastante mes todavía. ¿Y cómo estamos de dinero? Pero entonces, cuando usted empieza a refugiarse en la palabra, a hacer estos ejercicios, de repente se le olvida. Entonces, como Josías, mis amados hermanos, permitamos que la palabra nos conmueva, nos quebrante, nos enternezca, que nos humillemos. Mire, a mí es que usted ayúdeme, hombre, pórtese bien. El domingo vamos a ministrar la mesa del Señor. Pero yo le decía el viernes, hermanos, después de este tema, no sigamos siendo conchas. Y hermano, algunos el domingo no vienen. Y no porque estaban en el hospital. Hoy faltaron algunos porque los operaron. Pero otras no vinieron por conchas. O sea, no permiten. Mire, yo no sé qué experiencia tuvo usted con la nieve. Pero a mí me hizo pedazos del driveway, la nieve. Solo el pedazo donde limpié, porque estaba duro con la pala, ¿verdad? Limpié la mitad, dije, pues para salir tranquilo. Dije, la otra hay que se derrita. La nieve, todavía está el terreno aguado. Mire, de tal manera la tierra absorbió la nieve, que usted sabe que es representación de la palabra también, porque dice, así como la nieve, así como la lluvia desciende, voy a enviar mi palabra, dice el Señor en Isaías 55. ¿Verdad que sí? Si no, y léalo. Pero el terreno quedó suavecito, quedó saturado. Porque mire, poquito a poco fue absorbiendo la nieve. ¿Y nosotros? Oímos un mensaje, oímos otra enseñanza. Y no permitimos, no dejamos que la palabra nos enternezca. Mire, yo terminé un mensaje allá en una iglesia en Guatemala con ese pasaje. Mire, un ambiente tan especial, porque yo terminé preguntando a esa congregación, ¿todavía te quebrantan la palabra? O ahorita estás viendo, ya se le acabó la hora. Es que me tengo que ir. Y no permitimos que la palabra nos enternezca.
me veo a veces, siento el deseo de acercarme a ciertas personas y decirle, mira, en tantos años nunca te hemos visto en una reunión de mujeres. En tantos años nunca te hemos visto en una reunión de oración que vamos a tener hoy. Y se ha hablado de la oración. Pero cuando yo no me quedo al ayuno, a la vigilia, a la oración, cuando yo no participo del discipulado, cuando yo no participo de las actividades que se desarrollan para mi nutrición y crecimiento espiritual, esa es señal de que mi corazón está duro. ¿Aló? Esa es señal de que mi corazón está duro. No soy capaz de responder. Y a mí siempre, mira, hay historias que me hacen llorar. La historia de José me hace llorar. Esta historia de Josías, por eso le puse así a mi hijo, porque me hacía llorar. Esta historia me conmueve a mí. Escuchó él la lectura de la palabra y no siguió viviendo igual. Su vida fue cambiada de tal manera que Dios le dice, mira, tranquilo, en tu tiempo, todos los juicios que ahí están escritos van a venir. Mi palabra se va a cumplir. Pero voy a abrir un paréntesis. En tu tiempo, porque te has enternecido. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Padre, he entregado este rema. He traído, Señor, el mensaje que me encomendaste. Y por dirección de tu Espíritu Santo, terminé con la historia de Josías. Cómo su corazón se enterneció. Cómo su corazón se humilló cuando por primera vez él escuchaba tu palabra. Señor, que tú nos concedieras que nuestro corazón se enterneciera, que tú nos concedieras el humillarnos delante de ti, que tú nos concedieras el amar tu palabra, estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra, que ninguna palabra ociosa saliera de nuestra boca, sino que cada vez que hablemos brote, Señor, tu palabra. Padre, quebranta el corazón de aquel que anhela ser quebrantado. Transforma la vida de aquel que anhela ser transformado.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo le voy a invitar a que usted se deje guiar por el Espíritu Santo. Y que no se quedara en su lugar inerte, sin respuesta. Sino que reaccionara. Dios ha puesto a nuestro alcance absolutamente todos los recursos que necesitamos para vivir una vida espiritual plena, satisfecha. Pero es importante que su palabra ocupe prioridad en nuestra vida. Si usted vino en esta noche, yo le invito a que reaccione, a que le diga: Señor, quebranta mi corazón. Quita, Señor, esa piedra de dentro de mí. Que pueda amarte con todo mi corazón. Que tu palabra me quebrante, que tu palabra me enternezca. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo descendiera sobre cada uno de nosotros. Y que empezáramos a vivir una vida plena, una vida satisfecha. Que no nos llame la atención las cosas del mundo, porque tú, Señor, lo llenas todo. Que podamos nosotros decir con el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. En el nombre de Jesús, yo oro por aquel que hoy recibe tu palabra. Que tú lo levantes, Señor, como un ejemplo de lo que tú haces con aquellos que le creen a tu palabra. Que podamos ver en esa persona la obra de tu Espíritu Santo realizada. Atiende a su clamor, atiende a sus oraciones, bendice su casa, prospera la obra de sus manos. Llénalo de tu sabiduría, de esa sabiduría de lo alto. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo llene tu corazón. Que podamos decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria
del unigénito Hijo de Dios. Oh, en el nombre de Jesús. Que amemos tu palabra. Que atesoremos tu palabra. Que temamos a tu palabra. Que apliquemos tu palabra. A nuestras vidas. Que le creamos, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Irahamamantu kita ramamashai. Ora kita ramamantu ke irarababahai. Iralababashantu ke iraramahan. Ora kamamantu kita lababashai. Ira rama maman, tokira rababashai. En el nombre de Jesús. Mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, ruego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de